La reciente acusación contra Pedro Tellechea, exministro de Petróleo de Venezuela, ha sacudido al régimen chavista. Diosdado Cabello, principal promotor de esta acusación, lo acusa de haber entregado información clave sobre PEPSA y otros recursos estratégicos a intereses vinculados con Estados Unidos, lo que constituye, según el gobierno, una grave traición a la soberanía nacional. Esta acusación no solo pone en peligro la libertad de Tellechea, sino que refleja las tensiones internas del régimen, donde la lealtad al gobierno se toma como una cuestión de supervivencia política. El cargo de traición a la patria conlleva graves consecuencias legales, lo que le da un peso considerable a la acusación. Aunque no se han presentado pruebas claras, el contexto de esta acusación, junto con una serie de purgas recientes dentro del chavismo, sugiere que se trata de una maniobra para consolidar el control dentro del régimen y enviar un mensaje a otros posibles disidentes. Pedro Tellechea, quien se desempeñó como ministro de Petróleo de Venezuela, comenzó su carrera dentro del chavismo en medio de la crisis que azotaba la industria petrolera del país. A lo largo de su trayectoria, logró ganarse la confianza de altos funcionarios del régimen, incluido Nicolás Maduro, debido a su capacidad para operar dentro del entramado político y económico del país. Fue nombrado en 2023 ministro de Petróleo, con la misión de rescatar a PEPSA de los escándalos de corrupción y la grave caída de la producción petrolera. Durante su tiempo en el cargo, Tellechea se vio envuelto en una serie de decisiones controvertidas, como la gestión de los recursos de PEPSA y el trato con empresas extranjeras. Aunque se le presentó como un salvador de la industria, en el fondo, su gestión estuvo marcada por los mismos problemas de corrupción que aquejaban al sector, lo que generó tensiones dentro del chavismo. En particular, las negociaciones con empresas internacionales y los acuerdos para la exploración y explotación de recursos naturales fueron vistos con desconfianza por muchos dentro del régimen. Su caída comenzó cuando comenzaron a circular rumores sobre supuestos vínculos de Tellechea con intereses externos, especialmente relacionados con el sector petrolero estadounidense, lo que fue interpretado como una traición por figuras clave como Diosdado Cabello. A medida que aumentaba la presión sobre el gobierno de Maduro por escándalos de corrupción y la desestabilización de sectores claves, las acusaciones contra Tellechea se intensificaron. El arresto de Tellechea y de varios de sus colaboradores cercanos no solo representa un golpe a su carrera, sino que también refleja la fragilidad interna del régimen venezolano. En un contexto donde la lealtad y el control son esenciales para la estabilidad política, cualquier deslizamiento hacia la desobediencia es castigado severamente. La caída de Tellechea es un ejemplo más de las purgas dentro del chavismo, donde aquellos que no logran mantener la fidelidad absoluta al poder se enfrentan a la humillación pública y la represión. La caída de Pedro Tellechea no es un incidente aislado, sino parte de una serie de purgas que han sacudido al régimen chavista en los últimos años. En un gobierno donde la lealtad es la base de la supervivencia política, cualquier señal de traición o falta de fidelidad es castigada de manera tajante. Estas purgas no solo se limitan a las filas políticas, sino que también afectan a la estructura militar y de inteligencia, sectores clave para la estabilidad del chavismo en el poder. El proceso de depuración interna dentro del chavismo ha sido evidente en varios niveles. A lo largo de los años, la administración de Nicolás Maduro ha removido a figuras cercanas que no han demostrado suficiente lealtad o que han sido percibidas como una amenaza para el poder central. Tras el arresto de Tellechea, se produjo un cambio significativo en la cúpula de la inteligencia militar, con la colocación de más aliados cercanos a Diosdado Cabello, como su primo al frente de SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Esto refleja una estrategia para consolidar el poder dentro del círculo más cercano a Cabello y asegurar que las estructuras de seguridad estén bajo control de su facción. Estas purgas dentro del chavismo también se pueden interpretar como un intento de Maduro y Cabello por fortalecer su control en un contexto de creciente inestabilidad. A medida que las tensiones internas aumentan y las críticas externas sobre la corrupción y la violación de derechos humanos se intensifican, los líderes del régimen buscan una forma de evitar que cualquier disidencia pueda ganar terreno. La designación de figuras clave dentro de la inteligencia y el ejército tiene como objetivo garantizar que cualquier amenaza, ya sea interna o externa, sea neutralizada rápidamente. Además de fortalecer el poder de Cabello, estos cambios también se vinculan con el estrechamiento de lazos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Los militares han jugado un papel central en la política venezolana desde los días de Hugo Chávez, y la capacidad de Maduro para mantener a las Fuerzas Armadas le ha permitido mantenerse en el poder frente a múltiples desafíos. Sin embargo, las purgas no solo tienen implicaciones políticas, sino también económicas, ya que las élites militares también han sido parte activa de las redes de corrupción que han mantenido el régimen durante años. Este capítulo pone de manifiesto cómo las purgas dentro del chavismo son una herramienta clave para preservar el poder, a la vez que reflejan las fracturas dentro del régimen.
A medida que figuras como Tellechea caen por acusaciones de traición, otros actores dentro del gobierno venezolano deben navegar un clima de desconfianza y vigilancia constante, donde la supervivencia política depende en gran medida de mantener la lealtad absoluta a los líderes del régimen. El arresto de Pedro Tellechea y las acusaciones de traición a la patria que le han sido dirigidas han sido respondidas por el gobierno de Nicolás Maduro con un fuerte mensaje de firmeza y control. En medio de una creciente presión interna y externa, el régimen ha insistido en que tomará medidas drásticas contra cualquier acción que ponga en peligro la soberanía del país. Maduro y sus aliados han dejado claro que no tolerarán la deslealtad dentro de sus filas, usando el caso de Tellechea como un ejemplo de las consecuencias de desafiar al régimen. Las declaraciones oficiales de Maduro y Diosdado Cabello han sido clave en este proceso. Ambos han enfatizado que las acusaciones de traición deben ser tomadas con la mayor seriedad y que las investigaciones sobre corrupción y actos de deslealtad se llevarán a cabo caiga quien caiga. Esta postura busca reforzar la imagen de un gobierno que no vacila en aplicar la ley contra sus propios miembros cuando sea necesario. En un régimen donde el control absoluto es esencial, estas declaraciones también tienen el objetivo de fortalecer la unidad interna y evitar que otros actores del chavismo se vean tentados a seguir los pasos de Tellechea, especialmente aquellos que puedan estar implicados en prácticas corruptas o que muestren una falta de lealtad hacia los líderes del régimen. Por otro lado, la respuesta del gobierno ante las acusaciones también debe entenderse dentro del contexto de la creciente presión internacional que enfrenta el régimen. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, así como los informes de organismos internacionales sobre violaciones de derechos humanos, han dejado a Venezuela aislada en la arena global. En este sentido, el gobierno de Maduro utiliza las purgas internas como una forma de proyectar fortaleza ante la comunidad internacional, mientras asegura que el control sobre el aparato estatal y de seguridad sigue siendo inquebrantable. A través de estas purgas y de las acusaciones de traición, Maduro intenta disipar las críticas externas y presentar una imagen de firmeza ante un posible debilitamiento interno. Sin embargo, el costo político de estas medidas podría ser significativo. Al perseguir a miembros de su propio gabinete y a figuras cercanas al poder, Maduro corre el riesgo de crear más fricciones internas, especialmente en un momento donde la falta de consenso dentro del chavismo podría minar aún más la estabilidad del gobierno. En un régimen donde la lealtad se ha vuelto un bien escaso, la purga de figuras clave puede generar desconfianza dentro de las filas del chavismo, lo que podría tener repercusiones a largo plazo en la cohesión del gobierno. La caída de Pedro Tellechea y las purgas dentro del régimen chavista tendrán repercusiones significativas en el futuro de la política venezolana. Por un lado, la intensificación de las purgas podría consolidar aún más el control de figuras clave como Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, especialmente dentro de la estructura militar y de inteligencia. Esta concentración de poder podría fortalecer la resistencia del régimen ante presiones internas y externas, asegurando la lealtad de los sectores más estratégicos. Sin embargo, este enfoque también aumenta el riesgo de inestabilidad. A medida que más figuras clave son removidas del poder, las fracturas dentro del chavismo podrían profundizarse, lo que generaría nuevas tensiones y desconfianzas. Además, la creciente represión y las acusaciones de corrupción interna pueden alienar aún más a la comunidad internacional, aumentando el aislamiento de Venezuela y dificultando cualquier intento de reintegración económica o política. A largo plazo, la situación política de Venezuela dependerá de la capacidad del régimen para mantener la cohesión interna. Las purgas pueden fortalecer el control temporal, pero también alimentan las grietas dentro de un sistema que ya enfrenta serias críticas tanto dentro como fuera del país. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y dejar tu like.